No, pues, disparos ciegas. Si el jugador lo busca eso en el buscador, ya los encontraste. Ya encontraste. Tengo 100 pendejos detrás de mí. Del 11 de septiembre, Osama Bin Laden se convirtió en la sombra más buscada del planeta. El enemigo público número 1. Personas aquí tenemos su círculo de confianza al mínimo. Renunció a la tecnología y se ocultó con una familia local en Abbottabad, Pakistán. Cuando el mundo descubrió su guarida, la sorpresa fue absoluta. Logramos que seguía a pasos de la principal academia militar de Pakistán, un supuesto aliado de Washington en la lucha contra el terror. El presidente Barack Obama dio luz verde para capturarlo o eliminarlo. La operación, bautizada como Lanza de Neptuno, fue orquestada por la CIA y ejecutada por la élite de los Navy SEALs. El equipo 6. Era un poco más de la una madrugada. Aquel 2 de mayo de 2012, los helicópteros descendieron desde Afganistán sobre el Kuwait. Los comandos irrumpieron en la residencia de 3 plantas, despejando habitación por habitación a toda velocidad. En el piso superior, Bin Laden se quedó sin salida. Madre, me caí. Un operador. El líder terrorista se asomó desde un dormitorio y recibió 2 disparos con silenciador en la cabeza a escasos 3 metros de distancia. Al entrar los SEALs, el cuerpo aún se convulsionaba, por lo que le dispararon varias veces más en el Higgins y la desaparición de soldados israelíes. Originalmente, la inteligencia de Israel había diseñado un plan de secuestro llamado Hora Nocturna. El objetivo era capturarlo vivo para un intercambio de prisioneros. Sin embargo, al verse rodeado de una multitud, no me da ninguno. Todos están disparando a un lado. La inteligencia militar sugirió entonces cambiar la táctica, eliminarlo. Ehud Barak, entonces jefe del Estado Mayor, presionó al ministro de Defensa Moshe Dayan, advirtiendo que una oportunidad así no se repetiría. Ares dudó, pero acabó dando la orden. A la tarde del 16 de febrero de 1992, Al-Musawi viajaba por el sur del Líbano con su esposa, su hijo de 5 años y sus escoltas. 2 helicópteros Apache aguardaban en la frontera, con pilotos que ignoraban la identidad de su blanco. En cuanto los vehículos aparecieron en el horizonte, lanzaron el ataque. Los misiles Hellfire convirtieron los coches en bolas de fuego, dejando tras de sí un rastro de metal retorcido y llamas sobre el asfalto. Hezbollah confirmó después que el líder y su familia murieron calcinados. Quienes intentaron escapar de los restos fueron abatidos por fuego automático, dejando además una decena de heridos. En privado, algunos oficiales advirtieron que matar a Musawi no debilitaría a la organización, temiendo que su sucesor fuera aún más radical. No se equivocaban. La venganza fue brutal. La yihad islámica voló la embajada de Israel en Buenos Aires, cobrándose la vida de 29 civiles inocentes. 2 años más tarde, golpearon de nuevo con el atentado a la AMI, matando a 85 personas más. Además, en los aniversarios de su muerte, y no me dan ninguno. Emboscadas en el sur del Líbano. Abu Bakr al-Baghdadi, fundador de ISIS, vivió años consumido por... Ya es imposible. Los allegados contaban que No casi siempre estás tenía un agachado, chaleco sí o explosivo sí, a mano. porque si no Incluso estás dormía agachado con él. te matan. Se movía como un fantasma, solo de noche, disfrazado y con una guardia pretoriana muy reducida. Los teléfonos estaban prohibidos para evitar cualquier rastro electrónico. Matados. En los desiertos de Siria y Irak, cruzando fronteras vestido de pastor. Pero hacia finales de 2019, su imperio del terror se desmoronaba. Con sus hombres de confianza muertos, la inteligencia lo ubicó en el noroeste de Siria. El operativo era complejo. Debían cruzar espacio aéreo controlado por Rusia y Turquía. Fue una rara ocasión de cooperación internacional. Bajo el... Los helicópteros de fuerzas especiales volaron hacia el... ¡Yo gané! Pero no tenía salida. ¡Yo! Controlado por alto riesgo de víctimas civiles. Por eso eligieron un arma fuera de lo común. El misil R9X llevado el piso. A diferencia de los explosivos, marcha por impacto cinético, desplegando cuchillas metálicas que cortan el objetivo sin destruir el edificio. Al amanecer del 31 de julio de 2022, un dron de la CIA disparó 2 de estos misiles justo cuando Zawahiri, de 71 años, salía al balcón. El impacto fue de una precisión constante en áreas. Le di a alguien. Ay, me salvé por poco. Cuando estás agachado no te dan los balazos normales. Contra Al-Qaeda desde la caída de Bin Laden. ¡No! Yuval Bakarán. ¡Me
fin. Los tigres no era más que un fugitivo escondido bajo el amparo del No le di. Los iraquí llamaron a su puerta para llevárselo. Lo que ocurrió a partir de ese instante sigue siendo materia de debate. La versión oficial de Bagdad cuenta que, al llegar los oficiales, Unidad pidió un momento para cambiarse de ropa. Entró a su habitación y, poco después, se escuchó el estruendo de un disparo. Mostraron a la prensa fotos de su cuerpo y un informe médico alegando que murió en el hospital 8 horas. Un periódico palestino reveló que el cadáver presentaba múltiples impactos de bala, no uno solo. Fuentes palestinas están convencidas de que, en realidad, Saddam Hussein ordenó su ejecución y no un simple arresto. Una revista ofreció una tercera perspectiva sobre los hechos. Según ese reporte, la inteligencia iraquí allanó su hogar tras hallar documentos secretos sobre un posible ataque estadounidense. Se destacó un tiroteo de los agentes. En medio de la refriega, Abu Nidal perdió la vida. La teoría más sólida sugiere que Saddam quería eliminarlo antes de la invasión norteamericana, temiendo que pudiera traicionarlo o convertirse en un activo en su contra. Años después, surgió otra hipótesis. Los oficiales iraquíes lo interrogaban en su casa bajo sospecha de ser un espía para Kuwait y indirectamente para los Estados Unidos. Según esta versión, la inteligencia kuwaití le había comenzado a buscar nexos operativos entre el régimen iraquí y la red de Al-Qaeda. Abdelmalek Droudel no era un novato, era uno de los comandantes más veteranos de Al-Qaeda y el arquitecto que transformó la rama del Magreb islámico, conocida como AQMM, en una potencia regional del terrorismo. Bajo su mando, la organización importó los atentados suicidas al norte de África y orquestó una lucrativa industria de secuestros que generó decenas de millones de dólares en rescates. Su grupo bombardeó la oficina del primer ministro argelino en 2007, asaltó hoteles en Malí y extendió el caos por Mauritania, Níger, Libia y Túnez. Durante años fue una sombra inalcanzable, oculto en las montañas de Argelia, sobreviviendo a innumerables intentos de eliminación. Pero a finales de la década de 2010, su estrella comenzó a apagarse. Su bastión argelino se debilitaba, nuevas facciones ligadas a ISIS ganaban terreno y muchos grupos yihadistas dejaron de responder a sus órdenes. Las fuerzas especiales francesas le habían seguido la pista durante meses, hasta que el 3 de junio de 2020 decidieron dar el golpe final. Droudel y 5 acompañantes detuvieron su camioneta blanca junto a un grupo de rocas para montar un campamento temporal. Las tropas francesas, con apoyo de la inteligencia estadounidense, ya cerraban el cerco. Al verse rodeados, los vi cayendo uno a uno, hasta que una bala encontró a Droudel y puso fin a su largo historial. El conductor del vehículo se rindió y fue puesto bajo custodia. Lejos de allí, la historia de Carlos Castaño hizo con sangre, siendo apenas una Ámate a alguien. Pero menos mal, tengo doble. Tengo otro último. Durante años fue uno de los comandantes más temidos en los campos colombianos. Sin embargo, a principios de los 2000 se volvió un estorbo para sus propios aliados. En una entrevista televisiva, admitió sin tapujos que el 70% del dinero del grupo provenía de la cocaína. La mañana del 16 de abril de 2004, aquí debe estar muy agachado para que fue abatido repentinamente. Al principio, las AUC alegaron que había sido un accidente, un enfrentamiento fortuito entre escoltas. Aquella farsa se desmoronó rápidamente, pues informes desde las paramilitares rivales lo habían capturado, torturado y ejecutado, enterrándolo después en secreto. Las órdenes, se dice, vinieron de su propio hermano Vicente y de Diego Murillo, alias Don Berna, uno de los máximos jefes de la SAU. Los investigadores peinaron la zona de su desaparición y hallaron una fosa clandestina, pero el cuerpo que yacía dentro no era el suyo. Le doy a uno en la pata. Decían que había huido de Colombia en avión y vivió oculto en Siria o Egipto. Durante 2 años, nadie supo con certeza si estaba muerto. Yo creo que quisiera si le das a alguien. Es imposible que no le des a nadie. Pero creo que sí, que no me da a nadie.
Las pruebas Se de ADN quedó confirmaron parado. que aquellos huesos pertenecían a Carlos Castaño. Ay, se quedó parado. Parcialmente rehenes frente Me morí. a mezquitas y hasta en Bueno, adiós.